Y la vida en efecto es una tómbola, porque unos días está arriba, otros días está abajo. Era lo que cantaba Sinatra también a su manera. A veces estás arriba, once you're up, once you're down. En fin. Y en esa tómbola del mundo, pues ha aparecido de nuevo robándose el show, robándose todos los cenitales, el señor Donald Trump. El primer expresidente de los Estados Unidos en ser imputado con cargos criminales, no políticos, con cargos criminales. ¿Qué implica esto? Pues tenemos en la línea telefónica a Eduardo Gamarra. Eduardo es profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida, FIU. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos en el foro de hoy. Muy amable por la invitación, César Miguel. Siempre un placer estar con ustedes. Y tenemos desde Miramar, en Florida también, al destacado analista político Joaquín Pérez Rodríguez. Joaquín, gracias por acompañarnos en este foro. Gracias a ustedes, es un placer. Muy bien. El hashtag Trump imputado. ¿Qué significa esta imputación en el cuadro político actual de los Estados Unidos? Comencemos con el profesor Gamarra. Bueno, César Miguel, como lo vienen señalando muchos analistas y los medios, es obviamente algo histórico, no solo en términos legales, porque pues obviamente es el primer presidente imputado en la historia de los Estados Unidos. Pero el hecho de que sea imputado en un contexto de extraordinaria polarización como la que vivimos en este país, y en un momento en que haya un cuestionamiento tan severo a la institucionalidad, donde lo demuestran las encuestas que el norteamericano común no confía en sus instituciones, y por primera vez vemos que esas mismas encuestas recogen algo que para mí es verdaderamente serio, que hay una desconfianza total en aquella institución que siempre salía bien valorada, que es el Poder Judicial. Entonces, la polarización más desconfianza, y en ese contexto hace que, estamos ingresando en un momento verdaderamente, yo diría, peligroso para la democracia norteamericana. ¿Cuál es tu visión en este caso? Le pregunto a Joaquín Pérez Rodríguez. Bueno, yo creo que este va a ser el primero de una serie de casos similares en contra del expresidente Trump. El gran jurado es lo que decíamos en América, lo que llamamos en América Latina un antejuicio de mérito. O sea, no es un juicio, es simplemente decir, este señor debe ser procesado. Y después, entonces, que un juicio normal defina si es inocente o si es culpable. Entonces, evidentemente la situación está muy polarizada. Aquí el 70% de los independientes dicen que esto es politización, que no necesariamente quiere decir que no sea válido, sino simplemente que está muy matizado por la cuestión política. Pero vamos a ver el juicio, que por supuesto va a demorar muchísimo, porque ahora pues le dictarán cargos, el juez dictaminará si le ponen no le van a poner un pago, sino porque no es un delito penal, un delito civil. Me imagino que se irá a su casa y empezará a planear la defensa, pero esto lo que demuestra es que en Estados Unidos las instituciones funcionan. Hablaba Joaquín Pérez Rodríguez. Hay cierta confusión sobre la noticia. Por supuesto, es la noticia no solo en Estados Unidos, es la noticia planetaria. Basta entrar en el Internet, revisar las primeras páginas de diarios en la América Latina, en Europa, que son los que he abierto hasta ahora, para
notar que son poquísimas las excepciones donde Trump no está en la primera página. Pero hay confusión. Lo digo porque he leído en alguno de esos titulares Trump acusado, imputado por pagar dinero a una prostituta. Mas ese no es realmente el delito. Precisemos, por favor, cuál es el delito. ¿Lo hace para nosotros, Eduardo, por favor? Sí, claro, César Miguel. En realidad, este es un caso extraordinariamente interesante y complejo. La compuerta, digamos, para la investigación se abrió cuando el expresidente Trump y sus abogados y sus asesores rehusaron acceso a su declaración a la renta, al IRS. Eso inició un proceso muy interesante que culminó en la Corte Suprema, que básicamente dictaminó que el presidente o un expresidente o ninguna persona estaba pues libre de culpa, digamos, pero más que nada ningún expresidente podía ser eximido, ¿no? de sus declaraciones de impuestos y de que éstas sean públicas. O sea, Trump perdió en la Corte Suprema, eso abrió esta investigación y al final del día toda la investigación que hizo el gran jurado tiene que ver con la forma en la que el expresidente manejó su compañía, sus declaraciones al IRS, y en eso es que sale este pago, ¿no? a una artista pornográfica que viola no solo la forma en la que uno debe declarar sus ingresos a la renta, pero también falsifica documentos. Bueno, al menos esa es la acusación, ¿no? De que se falsifican documentos para ocultar lo que se convertiría en un delito electoral. Pero como no conocemos específicamente las imputaciones, se dice que son 34 y esas 34 me imagino que van a variar pues en contenido desde delitos de declaración de impuestos hasta este pago y falsificación de documentos. Hablaba el profesor Eduardo Gamarra. Hay algo interesantísimo en esto, porque hemos leído de un titular que dice Trump acusado por pagar a una prostituta. Hay una distancia y de entrada hay un patrón moral. Me llama la atención cómo el grueso de los medios en Estados Unidos se refiere al oficio de la señora Daniels como actriz de cine para adultos. Es una manera muy elegante de referirse a lo que todos evidentemente saben. Pero ese patrón moral vale mucho o valía mucho. Lo digo porque en el editorial de hoy de The Washington Post hacen alusión al caso de John Edwards, quien fuera en el 2008 un candidato del Partido Demócrata. El ex senador destruye pues todo lo que había logrado cuando le pillan en una aventura de estas, el famoso caso del yate Monkey Business aquí en Florida y demás. Apuntaba en el comentario que quizá Edwards no salió mal parado jurídicamente, pero sí política y moralmente. En el caso de Trump eso 15 años después parece no funcionar, parece que los seguidores de Trump le aplauden lo que sea, incluida la aventura de la señora Daniels. ¿Qué opinas de esto, Joaquín? Por favor. Bueno, Edward lo que decía era que él había pagado para evitar que su señora se enterara, que la señora era una persona que tenía cáncer, que estaba mal, y el público se puso muy molesto con Edward porque era realmente un abuso con su esposa, que había sido, o sea, toda su vida, etcétera, ¿no? Gamarra tiene razón cuando dice que aquí hay varias cosas, hay 30 casos que nadie sabe todavía, ¿no? Porque eso hasta que no se abra el expediente delante del juez y de Trump, no vamos a saber lo que hay. Puede ser que no sean 30 casos muy importantes, ¿no? Porque cuando uno se roba una tarjeta, eso es un delito, y cada vez que mete la tarjeta en un cajero es otro, y lo vuelve a meter y es otro, etcétera, ¿no?
Así que posiblemente no sean esos 30 supuestos casos, cosas tan importantes como este asunto, que en realidad no fue porque él le pagó una prostituta, es porque él le pagó a la prostituta para que se callara, porque una declaración de ella, poco tiempo antes de las elecciones, podían costarle a Trump la elección. Entonces, evidentemente, ya eso es un delito electoral, un delito que ellos no declararon que entregaban los $130,000 para una cuestión relacionada con la elección, que de acuerdo con la ley americana tienen que hacer. Entonces no es simplemente pagarle a una, como tú decías, ¿no? Un artista de un cine, de una película para adultos. Eso no es así, es lo otro. Pero parece que hay cosas mucho más importantes. Claro, claro. Y eso lo vamos a ver el martes, que el martes él se va a presentar. Posiblemente se va a presentar, no se va a declarar en rebeldía, sino que va a ir allí. Y ahí vamos a saber qué es lo que hay. Hablaba Joaquín Pérez Rodríguez. Floralicia tiene una pregunta. Sí, para Gamarra, justamente. Me gustaría hablar del delito desde la óptica de que ocurre un cheque que paga Michael Cohen a la señora Stormy Daniels y después recibe una contraprestación por Trump para devolverle ese dinero y lo encubre de forma tal, digamos, según lo que se sabe hasta ahora, hay como un encubrimiento de esto y se falsifica el registro, lo cual puede considerarse otro delito. ¿Qué nos puede decir el profesor Gamarra? Sí, es exactamente como dijo mi colega hace un minuto, ¿no? Y la analogía que usaba es exactamente correcta. Cuando uno puede cometer un crimen pequeño, ¿no? Pero digamos, en la secuela de encubrimiento que sigue, porque está primero el pago de Cohen por órdenes del presidente Trump, ¿no? Supuestamente, alegadamente, y luego el reembolso del presidente, y luego la falsificación de para qué se usaron esos $130,000. Ahora, como no sabemos exactamente cómo están enumerados estos cargos y exactamente cuáles son los cargos, es difícil analizarlo. Sin embargo, uno de esos pequeños incidentes, si se encuentra culpable al presidente, pues tiene consecuencias, consecuencias que inclusive pueden llevar a un encarcelamiento. Obviamente no va a ser una pena mayor, pero sí, en el peor de los casos, esto podría llevar al encarcelamiento del expresidente. Hablaba el profesor Eduardo Gamarra. Hasta este momento, en nuestro foro de hoy, #TrumpImputado, hemos abordado el incidente desde varias perspectivas, pero sobre todo la jurídica. ¿Dónde está el delito? ¿Por qué es un delito? ¿Por qué no lo es? Pero es hora, ya que estamos hablando de un expresidente que aspira a hacerlo de nuevo, hay que entrar en el terreno político. Vamos a una pequeña pausa y al regreso lo hacemos. Esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En todo caso, regresamos a nuestro foro, #TrumpImputado. Políticamente, ¿qué significa esto? En las actuales circunstancias, tenemos a Trump, que no es que sea candidato en este momento, pero es precandidato, ¿verdad? Está aspirando a la candidatura por el Partido Republicano. Y las encuestas lo tratan a favor. ¿Qué va a implicar esto? Comencemos con el profesor Eduardo Gamarra. Bueno, César Miguel, me parece, ¿no?, que si vemos, por ejemplo, lo que transcurrió en las últimas 2 semanas,
todas las encuestas reflejan que Trump ha crecido y ha crecido en la preferencia, en particular frente a su principal contendor, que es el gobernador DeSantis. Esto de alguna manera pues refleja ese dicho que ha sido repetido tantas veces, que nos dijo Trump en la campaña del 2016, que es que él podría asesinar a alguien en la Quinta Avenida de Nueva York y que nada le pasaría. Uh-huh. Tiene una protección tan profunda que es característica de este tipo de liderazgos en todo el mundo, porque esto comparativamente, ¿no?, con líderes similares que también han hecho barbaridades y sin embargo siguen siendo extraordinariamente populares. Ahora, eso no quiere decir, en mi opinión, que Trump vaya a ganar esta contienda, porque vienen juicios o por lo menos acusaciones que son mucho más serias que esta. La acusación en Georgia es una acusación extraordinariamente seria. Y también el tema de Mar-a-Lago, sin siquiera mencionar todas esas demandas que nos acaba de leer Floraliza, ¿no? Entonces yo creo que en el momento actual esto le favorece a Donald Trump dentro del Partido Republicano. A la larga, creo que el Partido Republicano corre un riesgo enorme eligiendo a Trump como su candidato en las primarias. Pero Trump en este momento ganaría las primarias. El tema es qué pasa en una elección nacional con toda esta lista de acusaciones contra Trump y si puede lograr particularmente que los votantes independientes que sí piensan que esta es una persecución política ahora, pero si puede lograr que esos independientes lo apoyen. Mi impresión, muy prematura, aunque uno nunca puede descontar a Trump, es que lo peor que pueden hacer los republicanos es nominar a Trump. Yo creo que tendrían una gran posibilidad de perder a pesar de las tendencias que estamos viendo en general en este país. Hablaba el profesor Eduardo Gamarra, profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en FIU. Y me gustaría escuchar tu lectura, Joaquín Pérez Rodríguez. Trump ha tenido siempre lo que llamamos en campañas políticas el efecto teflón. Uh-huh. ¿En qué consiste? Que todo le resbala. Tú puedes poner cualquier cosa en un sartén de teflón y no se pega, se resbala. Pero internamente, evidentemente, va a ganar las elecciones internas. DeSantis está perdiendo terreno con respecto a él. Ahora, es una preferencia de los más radicales del Partido Republicano, a los que le gusta ese tipo de liderazgo, ¿no? En fin, ya tenemos a Joaquín, ¿verdad? Y al profesor Gamarra. Y al profesor Gamarra. Joaquín, se cayó la señal justo cuando estabas haciendo tu explicación. Habías dicho que igual, por encima de todas estas circunstancias, Trump iba a ganar porque sus seguidores les gusta ese tipo de liderazgo. No lo dijiste tú, pero entiendo ese liderazgo chauvinista, machista, arrogante, como se dice en Venezuela, echado para adelante, en fin. Joaquín. Sí, evidentemente, pero eso no es la mayoría del país. Ajá. El 70% de los independientes consideran que esto es un juicio político, pero no que está politizado hasta el grado de que ellos se opongan a este tipo de juicios. Simplemente es una opinión, pero cuando vengan cayendo los otros, pues la gente se va a ir dando cuenta que efectivamente pues no puede haber coincidencia entre un gran jurado en Georgia y otro en Washington y otro en tal lado. Tiene que haber algo detrás y eso evidentemente lo va a afectar mucho. Pero sí, yo estoy de acuerdo con el profesor Gamarra, ¿no? Él va a ganar las elecciones internas, porque además, aunque esté preso, puede seguir de candidato
Aquí la ley no te impide, al estar preso, ser un candidato. Sí, eso revisamos, Floralicia revisó previamente días atrás, y la única condición para ser presidente de Estados Unidos es haber nacido en Estados Unidos y vivir aquí por 14 años. Y tener 35 años. Y tener 35 años. Esas son las únicas condiciones. O sea, a partir de 35. Sí. Bien, esto nos estropeó un poco la agenda tal como la habíamos planificado. Vamos a darle entonces la palabra para concluir este foro. Yo le cambiaría el hashtag Trump imputado y saboteado. Sí, ¿por qué no? Al profesor todo aquí en el estudio. Eduardo, tienes la palabra ya para concluir. Bueno, qué pena, César Miguel, por los problemas técnicos. Nos hace recuerdo que Miami está muy cerca de América Latina. Uh-huh. Pero también el caso Trump, de alguna manera, nos hace recuerdo que en este momento estamos pasando por un momento, yo diría, extraordinariamente complejo, donde por primera vez estamos hablando no solo de la calidad de la democracia en este país, pero estamos hablando de comportamientos que son muy parecidos, ¿no?, a comportamientos que nosotros estamos acostumbrados en nuestros países, ¿no? Vuelvo al tema sobre todo de el descrédito que tiene el Poder Judicial. Esa idea de que hay una conspiración política y que esa conspiración política es la que dirige estas acusaciones contra el presidente Trump, donde se niega, ¿no?, la posibilidad de que sí, acá hay cargos serios y cualquier individuo debe, no sea quien sea, debe ser juzgado. Esa noción, esa idea de que había un sistema judicial independiente, desafortunadamente hoy en día, por lo menos la percepción es, en mi opinión, nociva para la democracia en este país. Y si no logramos corregir eso, ¿no?, y este proceso electoral va a ser el más grave, porque como decía Joaquín, van a haber varias situaciones en el próximo año en las que el expresidente Trump se va a haber visto enfrentado a diferentes cortes en diferentes lugares del país. Y pues obviamente las conspiraciones generalmente no funcionan, porque las conspiraciones implican un nivel increíble de coordinación. Y acá dudo que el fiscal de Manhattan haya coordinado con los fiscales en Georgia o con fiscales federales, etcétera. Entonces, yo sí creo que estos son casos, más allá de los individuos, muy importantes para el futuro democrático de este país. Uh-huh. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Son las 10:21 de la mañana. Eduardo Gamarra y Joaquín Pérez Rodríguez, quienes nos acompañaron en esta mañana. Son las 10:22. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio.